Bueno, hablando de empresarios en problemas con la justicia por estos tratos que habrían firmado, que serían irregulares según la tesis de la Fiscalía, vamos a hablar de esta audiencia del día de hoy en la que se está evaluando la prisión preventiva para 6 empresarios del denominado Club de las Constructoras. ¿Qué fue este Club de las Constructoras? Bueno, un grupo conformado por las empresas nacionales de mayor importancia que se habría coludido para poder hacerse de licitaciones del Estado, pagando sobornos, según la tesis de la Fiscalía. Vamos a conversar con el doctor Fernando Ugaz, abogado penalista, que se encuentra en estudios, para que nos explique cuáles son las figuras legales que se aplican en estos casos. ¿Cómo está? Un gusto saludarte, a tus servicios. ¿Qué es lo que está evaluando en este momento el juzgado? Se encuentra en un receso, a las 6:30 reanudan la sesión para dar su dictamen si es que estos 6 procesados, 6 investigados van a cumplir prisión preventiva o no. En su opinión, ¿existen bases suficientes para poder dictar una medida tan severa como la prisión preventiva? Bueno, en realidad las cosas, digamos, en abstracto que debería verificar cualquier magistrado, debería ser si existen suficientes elementos de convicción que lo vinculen a los imputados al hecho incriminador, ¿no? Esto es, si los señores que se les está imputando tienen relación con temas de la corrupción, temas relacionados a Odebrecht, temas relacionados a los temas de colusión, de cohecho que se está imputando, ese es un escenario que debe verificar el órgano jurisdiccional. El segundo elemento que deben verificar es si es que dentro de estas personas imputadas ha existido elementos de sustracción a la justicia. Esto es, varios de los que están imputados en su momento no asistieron a las notificaciones, a las citaciones judiciales. Varios de estos imputados han obstruido a la justicia, varios de estos imputados han falseado pruebas, han hecho coordinaciones con coimputados, etcétera, para engañar al sistema. Son temas de obstrucción del sistema de justicia que de alguna u otra manera también el sistema lo evalúa para verificar si existe peligro procesal. Y probabilidad de culpabilidad no es entonces un factor que se analizaría en este caso, sino peligro procesal. Ahora no. El tema de un tema de probabilidad de culpabilidad es un tema que se verificará dentro del proceso, correcto, y además es un principio que no existe tanto en el sistema. Existe la presunción de inocencia, no la presunción de culpabilidad. En algún momento el Tribunal Constitucional, en el caso de Laura Bozzo, colocó el tema de presunción de culpabilidad o probabilidad de culpabilidad, pero eso definitivamente está descartado. Ese no es un principio, no es una presunción en el sistema. Eso en todo caso, en el peor escenario, se va a verificar al final del juicio, correcto, los temas de culpabilidad o no. Acá a estos niveles se tiene que verificar si existe presunción, peligro, si los elementos me dicen que existe peligro procesal o obstrucción de la justicia. Mencionaba principalmente un tercer punto. Y el tercer punto es el tema de la prognosis de la pena. Si los delitos que se están imputando a esta altura son delitos mayores a los 4 años, ¿correcto? Y en este caso, pues todos los delitos que se están imputando son mayores a los 4 años, o sea, no hay forma. Entonces, pienso yo que la materia central a la cual se tienen que detener en este momento el órgano jurisdiccional es verificar si existe o no peligro procesal. Esa es la materia central en este caso, ¿no? Bueno, muchos de ellos se encuentran prófugos y no han acudido a las citaciones y no se han puesto a derecho. Ahora, lo que se tiene conocimiento es, a ver, vayamos un poco más atrás. Con respecto a los temas de los socios de Odebrecht, ¿no? Que alguno de ellos me parece que tiene también que ver con el Club de la Construcción. Verifiquemos algunos antecedentes. El por qué la Sala de Lala le da la libertad a los socios de Odebrecht, a los socios peruanos. De los otros 5, que a los 3 de Graña y Montero, correcto, a JJ Cabet, y se ha dado libertad a 3. Me importa tomarlo como báremo del cómo el sistema está funcionando con respecto a los empresarios relacionados a los casos Odebrecht. Y algo reciente, ¿no? La Sala ha dado la libertad a alguno de ellos. La de apelaciones. La de apelaciones. ¿Qué cosa es lo que ha considerado la Sala? La Sala lo que ha verificado son algunos elementos. Primero, ha verificado que a los señores recién se les había imputado y noticiado de la apertura de una investigación. Por lo tanto, no ha habido toda una etapa dentro del cual se pueda advertir si ellos estaban elusivos a la justicia o no, si existía peligro procesal o no. Por lo tanto, recién esto se estaba iniciando
y al haberse esto recién iniciado todavía no tenemos elementos para determinar si en un eventual procesamiento de citaciones continuas ellos están eludiendo o no al sistema. Entonces ese es uno de los argumentos que la sala ha considerado y ha dado libertad. En otro de los casos en los cuales no ha dado libertad principalmente parece ser por algunas impugnaciones que no habrían cumplido con los requisitos esenciales, cosa que también le ha pasado a Toledo, cosa que le ha pasado a otras personas. De tal manera que la piedra de toque para evaluar este caso en concreto es verificar si estos señores, ¿correcto?, en efecto han verificado un tema de peligro procesal o no. Es distinto, porque en el caso de estos 5 empresarios a los que estamos haciendo referencia, había una investigación preliminar, existieron allanamientos, pero nunca se les citó a declarar y nunca se les incorporó formalmente al proceso penal. Luego ellos se les incorpora, 2 días después se pide su prisión preventiva y se da. Esos son los socios. Esos son los socios y por eso es que la sala de apelaciones ha dictado libertad con comparecencia para 3. Correcto. Pero en este caso sí es antiguo, este caso sí tiene un proceso más o menos largo, estaban involucrados, investigados, han sido citados, han dado sus declaraciones. Correcto. Y no han asistido a alguna de estas diligencias y están no habidos. Correcto. Estas personas están siendo sometidas en investigación ya hace bastante tiempo. Lo digo principalmente por los casos del señor Prialé y hay un par más de personas ahí que están en diferente situación que los representantes de las empresas, digamos, ¿no? Estos representantes de la empresa, en efecto, ya la cadencia de la investigación ha tenido ya desde hace bastantes años, desde ya por lo menos unos 3 años de investigación están teniendo estas personas, y en efecto la Fiscalía ha tenido que verificar ahí si es que ellos han ocultado, han estado viendo coordinaciones, correos, Twitter, no sé, cosas que haya permitido pues que se vaya entorpeciendo los actos de investigación y producto de ello pues los vaya a solicitar su encartamiento. Pero entonces, en Cristiano, ¿no? Para que entiendan la audiencia, sí habría, digamos, mayores indicios para determinar un peligro procesal en el caso de algunos de estos. Por supuesto, porque definitivamente. Tampoco podemos generalizar, son 6 empresas distintas. Incluso está el ex asesor del Viceministerio de Transportes, Carlos García Alcázar, quien en este caso sí se ha puesto a derecho. Correcto. El señor Carlos García entendemos que lo han detenido, ¿no? En el momento de la detención preliminar, ¿cierto? Y es más, está encartado, y es más, está en la audiencia justo a propósito de su detención, ¿no? Esperemos que los señores se pongan a derecho, que respondan con respeto a las imputaciones, porque el afrontar procesos así en ausencia, afrontar procesos fugados, en verdad, eso lo único que hace es afectar su derecho a la defensa al final del día, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas que representan a estos señores? Porque y recordamos un poquito el panorama, porque este caso, por más de que tenga mucho tiempo, se confunde con Odebrecht, con Ecoteva, es al final pareciera que fuera todo un mismo puré, pero no, son de distintos sabores. Y en este caso, en este club de las constructoras hay un colaborador eficaz, que es un empresario que dejó de participar de estas reuniones, que da cuenta de todos los que participaron de las reuniones y se puede corroborar con vouchers la identidad de las personas que estuvieron en un restaurante específicamente donde ocurrieron las negociaciones, supuestamente según el colaborador eficaz. Eso es lo que tiene que seguramente verificarse en el juicio. Pero esto es un indicio suficiente para dar probabilidad de comisión de un delito, porque aún no se ha podido determinar cuáles son las obras en las que se acordó algún tipo de beneficio legal. Ese es un trabajo de filigrana que la Fiscalía, es un reto para la Fiscalía, ¿no? Tenemos colaboradores, tenemos personas que comienzan a decir una serie de afirmaciones, pero lo que habría que hacer es encuadrar en dónde al final del día termina todos estos actos de corrupción, porque se han realizado para realizar determinados beneficios concretos para temas de construcción. Ahora, lo que sí importa es verificar qué es lo que va a pasar con las empresas, qué es lo que va a pasar con las personas jurídicas, ¿no? Es posible que muchos de estos funcionarios, alguno de estos funcionarios, haya actuado a espaldas de la persona jurídica, es un escenario. El segundo escenario es, han utilizado la persona jurídica. Correcto, han utilizado a la persona jurídica para beneficio propio de terceros en estas organizaciones criminales.
Parece ser que el escenario concreto de este caso es que las personas jurídicas se ha hipotecado, por decirlo de alguna manera, a todas estas personas jurídicas para trabajar en concierto con otras, ¿correcto? Bueno, y para beneficiarse. Beneficia el balance financiero del año a favor para la empresa, definitivamente. Totalmente. Entonces, ya existe la normatividad, correcto, concreta, y poco a poco se ha estado perfeccionando. ¿Y cuál es esa norma? Para que nos pueda... A ver, miren, son diferentes normas las que nuestro sistema ha estado, digamos, mejorando para que al final del día se pueda sancionar a esta persona jurídica. Primero hemos tenido nosotros la norma del 2002, que es el de la ley 27693, que es el de la norma de creación de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se exigía a determinadas personas jurídicas que tienen relación con operaciones sospechosas. Esto es, productos de minería ilegal, productos de criminalidad organizada, productos de corrupción de funcionarios, etcétera. Todos estos dineros que se obtienen o que uno pueda tener sospecha que vienen de origen ilícito, tienen que ser informados, y para eso se creó una especie de banco de informantes o de denunciantes, ¿correcto? Protegiéndoles sus identidades, etcétera, para que esta situación genere la responsabilidad para estas situaciones. Este origen generó la creación de una serie de reglamentos y decretos que al final del día, ahora en el 2017, también se ha generado la de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, que viene a ser una serie de sanciones. Esto es, va desde las multas hasta los cierres de las empresas, ¿correcto? Va desde el decomiso, incautaciones, inhabilitaciones, ¿correcto? Y disociación de las empresas, de las personas jurídicas. ¿Esa sanción lo decide el Poder Judicial, lo decide algún organismo estatal, como la SUNAT? Se me ocurre, ¿quién puede decidir ese tipo de sanciones? Lo bueno del sistema, correcto, de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas es que viene incardinado dentro de un sistema de implementación del nuevo Código Procesal Penal. El nuevo Código Procesal Penal permite, correcto, que se puede ingresar incluso con ministración y administración de las personas jurídicas, y así esta pueda llevar a una serie de sanciones, correcto, de carácter administrativa, hasta incluso su disolución. Esto es, si hay representantes que están presos, si hay los líderes de las empresas que están presos, ¿correcto? Estas no se van a ver descabezadas, sino que en su proceso para su liquidación, para su sanción o disolución o clausura, van a poder incluso tener un íter de administradores jurídicos para ello. ¿Eso quién lo determina? El Poder Judicial. Esta responsabilidad penal para las empresas, que sin duda tiene cabida, porque es muy cuestionable que no haya sido un modus operandi de toda la empresa y que solo haya sido un funcionario, digamos, que se haya descarrilado. Es difícil de creer. Absolutamente inaceptable para estos casos. Pero sí presenta dos problemas. El primero es, si disolvemos, intervenimos, incautamos a la empresa, ¿quién paga la reparación civil? Bueno. Y segundo, ¿quién termina la obra? Porque estas empresas han licitado con el Estado y hay obras tiradas que están sin poder avanzar. Bueno, el sistema de intervención para con las empresas ha permitido regular unos ítems de carácter estratégico. Por ejemplo, si nosotros compatibilizamos normas del nuevo Código Procesal Penal con las normas actuales de sanción administrativa de las personas jurídicas, nos permite establecer que es posible que se generen administradores que sean nombrados por el Poder Judicial, para que en el íter de la liquidación, cumplimiento, correcto, de algunas obligaciones contraídas por parte de esas personas jurídicas, a su vez se cumplan y a su vez sean disueltas, liquidadas. Entonces, ahí va a tener que echar mucha muñeca, correcto, el órgano jurisdiccional, y nombrar a las personas inteligentes, correcto, en coordinación, ¿cierto? Por parte del Ministerio. Un tercer problema. Sí, correcto. Porque el Poder Judicial sabe de leyes, sabe de códigos penales, pero no necesariamente sabe de administración de empresas o de estos procesos engorrosos. ¿Y a quién va a colocar ahí? Bueno, no va a ser el primer caso en realidad, no va a ser el primer caso donde el Poder Judicial nombra administradores
administradores en personas jurídicas, ya desde el Camal de Yerbateros hace aproximadamente 10 años, que en personas jurídicas no solamente se nombran ministradores, sino administradores. El Código Civil mismo, el Código Procesal Civil, permite el nombramiento de administradores judiciales a personas jurídicas, de tal manera que esto ya es de antiguo dentro del Código Procesal Civil, y lo único que se está haciendo es algo ya antiguo, poner en operativo estas normas para que se den las liquidaciones y disoluciones oportunas. Pero esto, ¿no?, debería hacerse más temprano que tarde, porque mientras más demora el proceso, menos hay para administrar, me imagino yo. Sí, en realidad también yo pienso que hay todo un capítulo por desarrollar aún por parte del Estado. ¿Cuál es? De recuperarse los dineros mal habidos. Repatriaciones, expatriaciones. Hay que recordar la experiencia que se tuvo con Fujimori, 22 millones de los MIG y Sukhoi, los temas que se lograron repatriar del extranjero por parte de las offshore o por parte de la banca internacional suiza, Gran Caimán, etcétera. Al repatriarse todos estos montos, habría que verificar, correcto, ya que lo tiene el Estado por estas repatriaciones, verificar cómo es que se gestiona y se administra estas repatriaciones. Justo, entre otras cosas, justo para que se concluyan estas obras y estas cosas que se tienen. Este es un efecto, digamos, de ejecución de las obras que no se lograron culminar producto de la corrupción. Y este es un capítulo, y es por eso que la misma norma permite, correcto, cancelación de contratos, la misma norma permite que se puedan cumplir los otros tipos de contratación que no se han ejecutado aún, pero ya con otras personas jurídicas, etcétera. Y ya para terminar, por lo que está explicando, existe un marco legal que permite al Estado o al Poder Judicial intervenir en esas empresas si es que se cree que ellos han intervenido en actos de corrupción. Sin embargo, lo recuerdo mucho para el caso Chinchero, para el caso de Gasoducto, se hablaba de estas cláusulas anticorrupción y que habían contratos que no tenían estas cláusulas de corrupción, y por eso nos ponía a nosotros, el Estado peruano, en una situación vulnerable en litigios internacionales, porque, digamos, se podría denunciar que se terminó arbitrariamente con el contrato, se rescindió el contrato, no hubo fair play en las negociaciones. ¿Eso es posible en estos casos? Justo por esta experiencia, la sociedad no resiste que la misma empresa corrupta termine de cumplir con dichas obras. Entonces, lo que no puede la sociedad, lo que se ha resentido frente a este tipo de normas, es que siga existiendo empresas como Odebrecht que, si bien es cierto, han podido tener algún compliance criminal, algún niveles de prevención, como más o menos emitió sus informes de auditoría la empresa Graña y Montero, ¿cierto? Pero los niveles de perfeccionamiento para evitar las manipulaciones de estos tipos de informe, ¿correcto? Que ya luego vemos que pueden ser informes comprados o pueden ser complaints mal hechos, ¿correcto? Preventivos criminales mal hechos, hacen pues que al último ya la imagen, la marca, la identidad de la empresa se vea dañada. Por esa razón, los canales que se deben suceder son varios. Uno pueden ser que la empresa, si faltan pequeños tramos por cumplir, estas situaciones se puedan realizar bajo acuerdos o administradores de las empresas nombrados hasta que termine el proceso. Administradores judiciales nombrados por el órgano judicial. En otros casos simplemente se tendrá que cerrar, se tendrá que culminar las situaciones y esperar a lo que resulte el proceso para que se pueda dar una nueva licitación, una nueva adjudicación y se pueda llevar con otro tipo de empresa. Lo que no debemos permitir es ese viejo chantaje, correcto, que las normas tampoco lo deben resentir. ¿Cuál es? El que se siga continuando con la empresa corrupta, estas construcciones y estas obras. Hay un tema ético que también la norma tiene que respetar. Bueno, muchas gracias por su opinión legal. Fernando Ugaz es abogado penalista y nos explica que sí existen mecanismos a nivel judicial para que se pueda intervenir estas empresas si es que se cree que han estado coludidas en actos de corrupción, y para garantizar que efectivamente se recupere lo que se ha defalcado al Estado, y también para que se culminen las obras que se empezaron. Esperemos que estas medidas se tomen antes que tarde, porque al final quienes van a tener que volver a pagar entero el precio de estas obras somos los peruanos. Hacemos una pausa en la Central de Informaciones y ya regresamos.